Creo que una de las cosas más llamativas sobre la educación hoy es que no se trata ya de desde el preescolar a la escuela secundaria o la facultad, sino que la educación empieza cuando uno nace o incluso antes de nacer. Ahora sabemos que los recién nacidos, los bebés y los fetos ya oyen sonidos, pueden reconocer la voz de su madre, pueden reconocer melodías que oyen cuando están en el útero. Y en el momento en que los niños tienen 4 o 5 años, cuando suelen empezar la etapa escolar, hay enormes diferencias dependiendo de cuánto enriquecimiento hubiera durante los primeros años de vida. Y cualquiera que piense que la educación acaba cuando uno termina la etapa de enseñanza secundaria o la universidad es que vive en otro tiempo, porque si no continuamos aprendiendo, pronto dejaremos de poder conseguir un empleo. O sea que la educación dura toda la vida. Ahora, esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que gran parte del aprendizaje y la educación, así como la educación errónea, tiene lugar digitalmente a través de las redes sociales, a través de los cursos masivos en línea, también los sitios web en Internet. Y hay invenciones maravillosas, pero no necesariamente se utilizan siempre de manera positiva. Todos tenemos una gran habilidad de dedicar horas y horas, pasar horas y horas en las máquinas leyendo cosas que no merece la pena leer y escribiendo cosas que no merece la pena escribir. En primer lugar, aprendizaje durante toda la vida y en segundo lugar, el aprendizaje en la esfera digital. Y luego el hecho de que las personas solían vivir en comunidades y conocían a las personas de su comunidad. Ahora podemos conectarnos con cualquier otra persona en el mundo. Se mezclan todo tipo de culturas y podemos o bien luchar, o tolerarnos los unos a los otros o llevarnos bien. Y cuando la gente empieza a trabajar, puede trabajar en casa o puede empezar a trabajar con gente de todo el mundo. Y eso no es algo que hayamos evolucionado ya sabiendo cómo hacer, sino tenemos que aprender a ser mucho más globales, mucho más internacionales. Y luego creo yo que la última característica es el que quizás empezamos a hacer cosas con la biología humana, con los genes humanos, con los cerebros humanos, e incluso si tú o yo no lo queramos hacer, otra persona lo hará y ya veremos qué sucede entonces. Es apasionante, pero también da algo de miedo a la vez, porque cada una de estas cosas son cosas que son enormes en sí y que quizás no se habrían apreciado en el siglo XIX ni tan siquiera en el siglo XX. Y en aquellas escuelas, en aquellos países que están alerta a estos cambios e intentan llevarlos a cabo, pues estarán en lugares totalmente diferentes de los países y las escuelas en donde se hace todo igual y se hacen las cosas como se hacían con los abuelos. La primera cosa es conocer todo esto, es decir, que cuando los niños vienen a la escuela a los 4 o 5 no son pizarras en blanco, están bastante desarrollados, conocen ciertas cosas, no saben otras. Y quizás puedan o no trabajar con otros alumnos. O sea que, en primer lugar, hay que conocer el aprendizaje que llevan durante toda su vida. Y esto te incluye como profesor, no porque tengas un diploma de profesor, significa que tu educación ha terminado. Y los alumnos captan si los profesores siguen aprendiendo. Está bien cuando un profesor dice, no sé, pero así es como podemos averiguarlo, o ayúdame a averiguarlo, o averígualo tú. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es obvia. Uno tiene que saber qué está sucediendo con los medios digitales y estar al máximo actualizado en la utilización de las distintas aplicaciones, en distintos ordenadores. Y si no sabes cómo utilizarlo, pide a alguien que te ayude a saber utilizarlo o que te enseñe. Cuando hablamos de globalización, cuanto más puede viajar uno y conocer a personas de distintos contextos, pues puedes llevar ese conocimiento a la escuela. Ello no quiere decir que tengamos que descartar todo lo que hemos aprendido antes, pero antes, cuando la gente tenía que dedicar mucho tiempo a buscar cosas, ahora se puede buscar fácilmente. Hay que aprender cómo hacerlo, pero no perder tiempo memorizando cosas que uno puede tener sencillamente en un dispositivo
dispositivo inteligente. O sea que lo que diría yo es, no descartemos el pasado, pero no vivamos en el pasado. Y por lo que he podido ver, el Col·legi Montserrat ha realizado un buen trabajo manteniendo lo que merece la pena saber, sea antiguo, reciente o contemporáneo, pero a la vez abriendo los ojos a lo que sucederá en la segunda mitad del siglo XXI.